Hola, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos ustedes. Pues aquí seguimos en una emisión más y pues ahora sí que está el titular puesto y predispuesto pues por una cuestión amarillista, no se crean, sino para llamar su atención y para que estén aquí presentes en este video. Yo sé que esta temática puede suscitar a muchas polémicas, muchas controversias, juicios de valor, son muchas aristas por las que ver esta temática y puede ir desde las cuestiones tangibles, de las cuestiones jurídicas, hasta las cuestiones, ¿cómo se dicen? Conspiranoicas, espirituales, de la luz y la sombra, etc., etc. Y pues volvemos al punto tolteca de estas cuestiones. Sí, refiriendo un poco a lo que aporta la filosofía tolteca al respecto, pero además lo que vengo predicando y lo que vengo pues sugiriendo a ustedes que independiente de entrar en esta dinámica del debacle, independiente de entrar en una reflexión de si hay razón o no razón en lo que digo, en lo que comparto, etc., etc., pues principalmente es la invitación a la propia reflexión, a la validación con su propia experiencia, y qué mejor aún si esta información les atrae, pues poderla ejercer, que les sea de practicidad, que les sea de utilidad, y lo que no, pues lo descarte. Y finalmente información, hay muchísima información sobre todo y sobre este tema, pero bueno, ahí lo que ustedes quieran hacer y lo que puedan hacer al respecto. Y para comenzar, pues ahora sí que vámonos al principio de los principios y pues haciendo un resumen a la gente que apenas está pues intercediendo en estos videos. Pues una de las premisas toltecas va así, de que venimos de una fuente energética, que todo lo que nos rodea es energía y nosotros somos energía y que nosotros estamos en un viaje de percepción, pero nuestra percepción está como atorada, está fija en un solo tipo de percepción, pero por una cuestión ajena a nosotros. Vamos a hacer una pausita, lo dejémoslos ahí tantito colgado. Y quiero referirme a otra cuestión que en este caso compete a las lecturas, a los libros de Carlos Castaneda, que se decía decir a don Juan al respecto, que había cierta clase de seres inorgánicos, que lo llamaban los depredadores, las sombras, no me recuerdo bien, y que prácticamente lo que nos decía es que estos seres nos daban su mente y al mismo tiempo pues nos ordeñaban energéticamente. Pongámonos otra pausita ahí. Si bien usted tiene la amabilidad de seguir estos videos y de armando un poquito los hilos, el rompecabezas, yo les comenté que en este ámbito energético, de que todo es energía y todo es energía, pues la energía es, vaya, válgase decir, es el caos energético. Y nosotros como seres perceptuales tenemos pues el procesamiento o la, digamos, la técnica o la herramienta de darle un ordenamiento a eso, con un sistema, con una estructura, y válgase decir que esta estructura pues es la mente, ¿no? Es la mente, nuestro sistema de creencias, nuestro yo, etc., etc., etc. Ahora bien, antes de ponernos a querer dilucidar de quién es esta mente, de dónde vino y eso, contengámonos con la idea de que se requiere una estructura para dar un orden al caos de la percepción. Pero sí es muy fundamental diferenciar dos cosas. Uno, que ese sistema de ordenamiento, esa mente, sea predispuesta y sea introyectada a nosotros mismos, o sea, prácticamente sea ajena y fue instalada a nosotros y que nosotros lo hayamos interiorizando y con eso percibimos y con eso construimos y ordenamos nuestra realidad y vivimos inconscientemente con eso, esa es una vía. Y la otra es, pues uno tener la decisión, la voluntad de elegir deliberadamente
pues, qué tipo de información o creencia quiere utilizar en su sistema para construir su realidad, para percibir su realidad, etc., etc. Eso es muy fundamental para entender y no empezar en el chismorreo. Digamos, resumiendo, las estructuras son necesarias, la mente es necesaria para dar un ordenamiento. La diferencia radical ¿es la mente ajena o es una mente elegida por voluntad propia? Pero pues a la gente que más le interesa es, pues, ¿quién hizo todo ese sistema? ¿Qué? ¿De dónde viene? ¿Qué? Y pues podrán haber escuchado desde que existe el Internet y desde antes y con otras tradiciones que se puede hablar desde un ser con patas de cabra y rojito. También se dice de ciertas entidades inorgánicas, ¿no? O ciertos seres estelares que parecen como angelicales, muy altotes y güeritos. Se pueden decir hasta de una nube negra, que es como pues una mente colmena, como decir una inteligencia artificial. Se puede decir que son seres tipo dragones, reptiles, insectoides, ta. Y hasta más concretamente se puede decir, pues, son ciertas élites, cierto grupo de poder, son ciertas sectas, bla. Y pues al gusto de cada quien, de que hay sí una energía ajena que tiene cierto sistema, sí, que perdernos en de quién es el verdadero culpable, yo creo que no es tan útil, pero vamos a continuar desarrollando esta cuestión. Y sobre esto, pues sí quiero diferenciar como dos cosas muy importantes, ¿no? Vamos a pues, seguir ocupando este término del mal. Digo, finalmente es muy controversial. Pero designar lo que es el mal humano y lo que es el mal no humano, o vamos a decir el mal inorgánico, ¿no? Y entonces, pues el mal humano y está como cimentado en dos cuestiones muy importantes. Lo que es la ignorancia y lo que es la importancia personal. Y sobre eso, pues obviamente todos los múltiples actos que una persona puede generar, ¿no? Y el humano, como dije, es el que te puede pues, mentir, es el que te puede dañar, es el que te puede matar, es el que te puede robar, etc. Y pongo un paréntesis, como comenté en un video pasado, es lo que le pasó a los nahuales de hace años para atrás. Decía el relato que estos nahuales se sintieron tan poderosos por sus proezas de percepción y su asociación con otros seres inorgánicos, que cuando llegó su contemporáneo humano, llámese de otras tribus y ya después los españoles, pues arrasaron con todos ellos. Entonces no les sirvió de nada sus proezas, su sentimiento de poder, cegados por su ignorancia y por su importancia personal. Pero bueno, regresemos. El mal no humano, el mal inorgánico, pues sí es en pincitas, hay que tomarlo en pincitas. Yo les compartí esta postura de que el ser inorgánico es un poder, es como una energía, que designarlo bien o mal puede asociarse a cierta cuestión, si quieren, de resonancia, de vibración, conforme a la asociación con que estén trabajando, ¿no? O sea, es decir, si un ser humano está asociado con un ser energético y ese ser humano tiene malas intenciones, pues obviamente el ser que le va a resonar pues va a ser de malas intenciones. Pero en sí, por sí, que los seres inorgánicos tengan pues una voluntad propia, personal, no. Pero como dije, pues sí puede haber de luz y de sombra, si lo queremos ver así, ¿no? Pero hay algo importante de los seres inorgánicos. Por una parte, lo que les mencioné en otro video, a los seres inorgánicos les atrae mucho nuestra energía, porque ellos son de una energía muy opaca y a diferencia de los seres humanos que son totalmente brillantes, los seres humanos poseen emociones. Entonces digamos que los seres inorgánicos les atrae, las asociaciones que buscan es justamente para obtener ese tipo de energía. Y válgase decir que cualquier emoción vale, desde el amor hasta el miedo si quieren ver. Les gusta cualquier tipo de energía. Obviamente, nuestra experiencia del día con día, pues nos hace ver que el miedo es una máquina, es una empresa de la que se ha forjado más como
como decir, más publicidad. Y de hecho, pues a día con día vivimos en un mundo de miedo, donde derrochamos miedo y obviamente se consume el miedo. Y además, los seres inorgánicos es interesante. A los seres inorgánicos, ellos no pueden matarte tal cual. Los seres inorgánicos no pueden interferir en tu proceso. Los seres inorgánicos no te pueden mentir. De hecho, hago un paréntesis y llegan a un experimento social. A quienes tengan contactos con seres inorgánicos y tengan como dudita de su procedencia, pregúntenle que les digan la verdad. No te pueden mentir o te pueden acomodar las palabritas muy, muy sugestivas, pero no te pueden decir mentiras. Y como dije, pues estos seres inorgánicos no pueden interferir, no pueden pues, obligarte tal cual, o sea, vamos a decir, bajo la ley cósmica del libre albedrío no pueden hacer nada al respecto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Nosotros entramos en una campaña de sugestión y nosotros, consciente e inconscientemente, pues caemos en el anzuelo, cedemos nuestro poder, firmamos el contrato sin leer las cláusulas y púncatelas. Ahí estamos cediendo nuestra energía. Eso es lo que pasa con las entidades inorgánicas. Como dije, resumiendo, el ser humano, nuestro contemporáneo, es al que hay que temerle más. Hay que tenerle más respeto y hay que estar como con tientas, ¿no? Al ser inorgánico es como un ser que hay que tratar como muy listamente y tanto en uno como en el otro hay que ser muy, 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 muy prudentes en nuestra energía, en cederla o no cederla, o en cómo cederla o no cederla, ¿no? Y, y pues yo creo que vamos a hacer una pausita aquí. Digo, todavía hay más tema y de hecho voy a hacer una segunda parte que tiene que ver pues como el modus operandi del mal, vamos a decir, de este sistema, tanto seres energéticos como seres orgánicos. Pero sí cabe decir que, por ejemplo, pues muchos de nuestros conflictos personales a nivel global tiene que ver principalmente con justamente este derroche de energía. O sea, realmente los conflictos que suceden no es por otra cosa más que por la energía que se derrocha, que se desperdiga. Y como dije, el miedo es la empresa que ha estado más sustentada hasta el día de hoy. Y, y lo que ocurre también en esta estrategia, que digo, ya desarrollaré en otro video, tiene que ver justamente, nuestra atención está capturada. O sea, sí, está captada, está capturada. Por lo cual, vemos lo que queremos ver según cierta sugerencia, según cierto sistema. Estamos programados con algo que nosotros no decidimos. Y respecto a la atención, digo, muy, muy pocas veces pues nos detenemos o tenemos este tiempo para detenernos a desafiar nuestra razón, a desafiar la naturaleza de la realidad que percibimos nuestro día con día, por las cuestiones de que estamos atareados para sobrevivir, para conseguir el dinero, los conflictos familiares, los conflictos personales, que la atención en las noticias, en las guerras, que si fulanito se puso esto o fulanita se quitó esto, el entretenimiento, o sea, nuestra atención está en todas partes menos en uno mismo. Eso es clave. Nuestra atención está capturada, está en todas partes desperdigada, menos en uno mismo. Por ende, nuestra energía está desperdigada y como es conflictiva y como es caótica y como es de miedo, pues ahí mismo se benefician personas e entidades, ¿no? Y entonces, pues, aquí sí cabe decir que aquí se tiene que emplear la premisa tolteca, ¿no? Que el tolteca, pues, no se va a detener, sí va a estar consciente de su escenario, sí va a estar consciente de lo que le rodea, no se va a detener ni por, ni en quién o quiénes están haciendo esto. El tolteca pues asume su realidad, válgase decir, asume lo que tiene ahora, obviamente busca otro proceso, otras realidades, digamos, pero asume lo que tiene ahora y con ello asume el reto. Y al final voy a decir cuál es pues este reto, este propósito abstracto del tolteca. Y el tolteca pues jamás se va a detener en la victimización, porque victimarse es igualmente ceder el poder.
que por culpa de este, que por culpa del otro, que por culpa... Ya hasta se me está lenguando la traba. Pero como dije, el tolteca, sí, a ver, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que hay, y esto es lo que soy de mientras, y con esto, ¿cómo puedo yo llegar al propósito último tolteca? Que digo, no es la gran ciencia, pero también necesita su desarrollo de explicación. Y como dije, pues el propósito último del tolteca es recuperar la totalidad de sí, reintegrar toda su energía, o sea, ser totalmente dueño de su energía. El tolteca quiere acceder a la libertad total, lo que implique significar por el momento eso, pero también el tolteca requiere y quiere regresar a su viaje de percepción en el infinito. O sea, requiere permitirse pues percibir otros mundos y continuar en ese viaje, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito para redundar. Y como dije, pues sí, sí toca darle continuidad a este video para pues, explicar un poco el modus operandi, también que les pueda servir. Y digo, no es tanto para cuestión para del morbo, es una cuestión utilitaria y práctica. Y, y sí cabe decir una cuestión importante, ¿no? Porque como es un tema muy delicado y también como puede herir ciertas susceptibilidades, digo, en el mundo sí somos observadores de daños físicos, daños morales, guerras, genocidios, violaciones, muertes, abandonos, o sea, cosas que nadie les gustaría pasar y nadie les gustaría aconsejar que les pasara. Y decir que, pues, por culpa de la inteligencia artificial mala que está ahí, pues se hace todo esto, hay que tener tiento. Reza aquí el dicho, ¿no? Que a lo que compete en el ámbito energético, se va con lo energético, a lo de la idea con lo de la idea, a lo del sentir con el sentir, y lo de las acciones humanas, pues también compete las acciones humanas. Digo, finalmente, pues todo acto tiene consecuencia, y una cosa pues es asumirlo, estar consciente e inconsciente, asumirlo, pero también pues los actos humanos pues deben de ser para pues un beneficio propio humano, y como dicen, pues para hacer mejor el mundo, ¿no? Yo no es el negar las cosas que existen para perderse en una fantasía, pero sí hay que ser coherentes para asumir nuestra responsabilidad en todos los niveles y actuar en consecuencia. Y pues nada, solamente reiterando el agradecimiento de su presencia y de su corazón. Recuerden que esto es para que les pueda servir, que lo puedan practicar, que les sea útil. Y como dije al final, pues puede existir el mal que se puede, y hasta a lo mejor como en el video anterior del relato del proyecto de la Tierra, yo creo que a veces este mal pues también nos empuja como a movernos, ¿no? Nos permite movilizarnos y movilizarnos de una manera más inteligente y amorosa, ¿no? Más prudente también. Y como digo, el tolteca pues no se detiene a decir, pobrecito de mí, o tampoco se detiene pues vamos a aniquilar a tal o cuales personas. Tampoco el tolteca dice, bueno, esto es lo que hay, asumo el reto, haré lo mejor que puedo, elegiré mis circunstancias, elegiré mi forma de percibir las cuestiones, las pondré en práctica y procuraré acceder a estos propósitos abstractos toltecas. Recuperar la totalidad que uno es, la libertad total y continuar este viaje de percepción. Y pues yo creo que acabaré con pues, un sentido y una pregunta y un poco de reflexión, que también puede suscitar polémicas, pero ese es el chiste. Uno se podría poner una analogía pues con el pensamiento limitado humano y dice, bueno, pues si vamos a atribuirlo en un lado cristiano, dicen, si Dios pues es tan poderoso, ¿por qué no acabaría en isofacto con la maldad, no? ¿Por qué? ¿Por qué no pasaría eso, no? ¿O es que la maldad es un bien útil? ¿O qué pasará? ¿O es porque la maldad todavía se sustenta por nuestra energía? ¿O qué, a qué se deberá, no? Es muy, muy curioso, ¿no? Dios, si el Dios es muy poderoso y tiene toda la potestad y todo es su reino, hasta incluso la sombra es su reino, o no sé si la sombra es antes. Entonces, pues,
hay que, hay que reflexionar, pero hay que accionar al respecto. Y pues ahora sí me despido. Un abrazote. Y pues este tópico picante pues sigue en otro tema que es el modus operandis de las bandas delictivas del más allá. Pásela bien. Chau, chau.